silencio inusual que casi a gritos anunciaba los gigantescos pasos de la desgracia. El viento frío se arremolinaba entre los árboles de eucalipto como queriendo arrancarlos de raíz, azotando sus hojas y silbando con todas sus fuerzas. Las ramas emitían sonidos parecidos a horrorosos lamentos para advertir a los moradores del barrio de que algo perverso estaba por suceder. Pero todos estaban ocupados haciendo quién sabe qué, porque nadie escuchó ni los lamentos de las ramas, ni el silbido del viento. Ni siquiera Tania, que como ya se había hecho costumbre, aquella noche esperaba a Jordi despierta con una dulce sonrisa en sus labios para servirle la cena. Eran tal vez las 10 de la noche, hora en la que habitualmente Jordi estaba de regreso en casa, por lo que Tania ultimaba los detalles de una cena especial, pues ese día se cumplían 4 años de su hermosa relación con Jordi. A escasos 300 metros de allí, un Jordi de apariencia cansado, vestido con unos jeans desteñidos y una gruesa chaqueta de color azul, recorría lentamente las últimas calles que lo separaban de su casa y del ya acostumbrado abrazo dulce de su amada Tania. Llevaba ambas manos en los bolsillos de su chaqueta y un morral que le colgaba de su hombro derecho. En medio de las oscuras y solitarias calles, solo 2 siluetas se percibían a lo lejos. Parecían 2 vagabundos de los que recorrían el barrio en las noches. Jordi siguió avanzando sin ninguna preocupación, ya que los drogadictos y malhechores del barrio lo conocían y él a ellos también. Además, la presencia de estos individuos era común a esas horas en el barrio. Restando la importancia a la presencia de aquellas 2 figuras, Jordi continuó su camino a casa sin tomar ninguna precaución al respecto. La calle por la que transitaba era la más cercana al bosque y en ella la luz era escasa. Pero a medida que sus cansados pasos avanzaban, las siluetas empezaron a tomar forma. Tan solo unos pasos más adelante, una extraña sensación se apoderó de él, al percatarse que se trataba de 2 hombres con una actitud muy sospechosa. Uno de ellos era de piel negra, alto, quizás más alto que Jordi, y de contextura gruesa. La ropa que usaba no dejaba duda de que no se trataba de un malhechor, sino más bien parecía un hombre de esos que era común ver caminando por los sectores más exclusivos de la ciudad, ya que vestía un hermoso abrigo de color negro, aún más negro que la noche misma, y debajo de él una fina y muy bien elaborada camisa blanca de algodón. Su pantalón en lino de igual color que su abrigo y unos finos zapatos en cuero de color negro perfectamente lustrados completaban la elegante vestimenta de aquel extraño que parecía estar de visita en el sector. Todo lo contrario al otro individuo que lo acompañaba, quien más bien era mucho más bajo de estatura, delgado en exceso, y vestía una chaqueta que quizás alguna vez había sido originalmente de color blanco, pero que aquella noche era difícil distinguir su color debido a lo sucio y descuidado de su estado. La suciedad también era más que evidente en su jean, lo cual daba al traste con su par de tenis desgastados y rotos. Este hombre fumaba un cigarrillo que sostenía temblorosamente en su mano derecha y lo hacía con gran impaciencia. Jordi reconoció al de baja estatura. Era un drogadicto de la zona apodado Ñeco y acostumbrado a robarle a los demás, intimidándolos con su cuchillo. Pero al otro hombre nunca lo había visto. Las miradas de los hombres se cruzaron con la de Jordi a su paso frente a ellos, y en la mirada de Ñeco
Jordi pudo apreciar una mezcla de alcohol, drogas, maldad y avaricia. El otro, en cambio, tenía una mirada fría, penetrante y vacía, pero lúcida. Solo que no hubo tiempo para que Jordi asimilara la situación, ya que, en cuestión de segundos, los dos sujetos salieron a su encuentro y lo abordaron. Ñeco arrojó lo que aún quedaba del cigarro y se adelantó con un puñal de al menos 18 centímetros en la mano. Parce, deme la plata y el morral, a lo bien, si no lo chuzo mi perro, dijo Ñeco en su lenguaje callejero, mientras amenazaba peligrosamente con el filoso puñal que tenía en la mano derecha. Jordi conocía muy bien aquella extraña forma de hablar y sabía a lo que se enfrentaba. El hombre de raza negra, en su lugar, guardó la distancia. Tenía ambas manos metidas en los bolsillos laterales de su abrigo y había una sonrisa maliciosa en sus labios. Parecía no tener intención de intervenir en el asalto. Solo observaba a Jordi y disfrutaba de aquel momento, como si conociera a Jordi y lo hubiera estado esperando por mucho tiempo. Mientras tanto, Ñeco seguía en su labor. ¡Deme la plata, pirú! ¡Deme la plata, hijueputa! Volvió a insistir Ñeco, pero esta vez ya había logrado tomar a Jordi por la chaqueta, empezando un gran forcejeo, en el que la muerte danzaba sobre la filosa hoja del puñal, sedienta de una víctima mortal. La suerte parecía sonreírle a Ñeco, pues en su billetera Jordi llevaba consigo el dinero fruto de 15 días de arduo trabajo y horas extras. Y, aunque Jordi apenas sí podía creer lo que estaba pasando, no estaba dispuesto a entregar el dinero que tanto escaseaba y que con tanto sacrificio se había ganado. Además, en el bolsillo interno de su chaqueta llevaba una sorpresa para su amada Tania, y no quería perderla de ninguna manera. La soledad de la calle y la oscuridad de la noche se presentaban como el escenario perfecto para lo que estaba a punto de suceder. Jordi había logrado sujetar la mano derecha de Ñeco, con la cual sostenía el peligroso puñal, y forcejeaba al tiempo que pensaba: «No te llevarás mi dinero, no te lo llevarás, maldito». Sin darse cuenta, en su interior, un sentimiento de ira estaba a punto de desbordarse. Ñeco, por su parte, intentaba hacerse con el morral que llevaba Jordi sobre su espalda, sin lograrlo. De repente, la ira se apoderó de Jordi y, cegado por ella, reaccionó. En cuestión de segundos pasó de la defensa al ataque. Lo primero que hizo fue aprovechar un descuido de Ñeco, quien intentaba tomar el morral, dejando descubiertas algunas partes de su cuerpo. Entonces Jordi lanzó un puño con su mano derecha, que cual relámpago se estrelló poderosamente justo en la boca del estómago, dejando a Ñeco sin aire. ¡Oh! 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 Rápidamente, sin darle tiempo de nada, nuevamente su puño fue a dar, esta vez en el rostro, justo en la nariz. Tan rápido y sorpresivo fue el ataque que su oponente no pudo reaccionar, lo cual fue aprovechado por Jordi, quien no dudó en asestar una fuerte patada entre las piernas, haciendo que Ñeco dejara caer el puñal. Jordi liberó la mano derecha de Ñeco y este retrocedió hasta caer de rodillas, llevándose ambas manos a sus genitales. Su pálido rostro se tornó rojizo al instante y en él se dibujó una espantosa mueca de dolor, al mismo tiempo que dejaba escapar un gran alarido. Jordi recogió el puñal y quiso lanzar una última patada en el rostro a Ñeco, pero justo en ese momento
Volvió a él la lucidez y recordó que Ñeco no estaba solo. Alguien más lo acompañaba. Sin embargo, ya era muy tarde, y cuando quiso darse la vuelta para buscar al otro hombre, no pudo, porque en ese mismo instante, un objeto caliente como la lava hirviendo se clavó en su espalda, seguido de una gran explosión que se quedó como un silbido molesto en sus oídos. Luego escuchó otra explosión y Jordi sintió que algo atravesaba su cuerpo, arrancándole las entrañas a su paso. Un repentino dolor hizo que se llevara instintivamente las manos a su pecho, dándose cuenta al instante que un líquido rojo y caliente brotaba de él y se le impregnaba en las manos. Jordi parecía no comprender del todo lo que estaba pasando y se giró lentamente hasta quedar frente a frente con aquel hombre de abrigo negro, quien lo miraba con desprecio y en sus manos sostenía un arma aún humeante. Solo entonces comprendió que había sido herido. Solo hasta entonces se dio cuenta que aquel líquido rojo y caliente era su sangre que se escapaba y se escapaba a través de las heridas causadas por 2 balas asesinas. 2 balas que ingresaron por su espalda, abriéndose paso a través de su débil carne hasta salir por su pecho, provocando una hemorragia que a simple vista parecía incontenible. 2 balas. 2 malditas balas provenientes de una pistola Walter PPK 9 milímetros de fabricación alemana que su verdugo había accionado de manera cobarde y traicionera. Jordi sintió de repente que el aire le faltaba. Se sintió mareado y todo a su alrededor giraba sin control. Sus ojos de repente no podían ver con claridad. Entonces trató de dar un paso, pero las fuerzas lo abandonaron, quizás cuando más lo necesitaba, y sus piernas se doblaron dejándole caer aparatosamente sobre sus rodillas. Desde allí miró directamente a los ojos de su verdugo, y su rostro confundido parecía preguntarle: ¿por qué? ¿Por qué? Entonces comprendió que había tomado la decisión equivocada y quiso remediarlo. Se sacó el morral y lo extendió con su mano para que el asaltante lo tomara, pero a cambio recibió un nuevo balazo a la altura del pecho, y esta vez se fue hacia atrás, chocando bruscamente su espalda contra el suelo. No satisfecho aún, el vil asesino se acercó a Jordi, mirándolo fijamente a los ojos, y con una gran sonrisa de satisfacción en sus labios, le dijo: he pasado muchos años esperando por este momento. La noche en que nos traicionaste, me prometí a mí mismo, y también se lo prometí a los miembros del equipo, que te encontraría y te haría pagar por lo que hiciste. Nadie, escúchame bien, nadie traiciona al comando. Eso lo juramos, y ese juramento es inviolable. Su arma nuevamente apuntó hacia el pecho de Jordi y agregó: por los caídos en combate, cabrón. Luego, sin piedad, disparó sobre la humanidad de Jordi hasta agotar las municiones de su pistola. Jordi se retorció al recibir los impactos y se cubrió con sus manos como si quisiera evitar con ello que las balas le impactaran. Pero fue inútil su esfuerzo, pues sus manos fueron atravesadas fácilmente por los proyectiles que finalmente se alojaron en su cuerpo.
Mientras cambiaba el proveedor de su arma por uno nuevo, aquel hombre despiadado se volteó lentamente hacia Ñeco, quien se había dejado caer sobre el piso retorciéndose aún del dolor producto de la patada asestada con violencia unos segundos atrás por Jordi. La nariz le sangraba mucho. Aún así, el rostro de Ñeco lucía más pálido que nunca y desencajado por la falta de aire, y abría su boca de dientes rojizos, desesperadamente en busca del preciado oxígeno que le exigía su cuerpo. El hombre guardó su arma, se acercó hasta él y doblándose un poco le tendió la mano, ayudándole a levantarse. Luego le tomó por la cintura y sin cruzar una sola palabra, rápidamente los dos se internaron entre los árboles de eucalipto y desaparecieron a través del bosque sin dejar rastro alguno. Desde la ventana, con la cortina medio corrida, Ana observaba horrorizada la macabra escena y lloraba amargamente, mientras a su lado los dos perros, Tormenta y Ángel, parecían estar poseídos. Tenían los ojos rojos como llamas del mismo infierno. El pelo sobre sus lomos estaba erizado y gruñían al tiempo que le mostraban a Ana los filosos colmillos, como si le reprocharan su pacífica actitud. Pero Ana los miró, y mientras las lágrimas descendían sin control, con gran tristeza en el tono de su voz dijo: también mi corazón se ha roto esta noche, pero ya se los dije, escrito está, y así será. Sin embargo, después de la noche, un día nuevo vendrá, y al terminar el día, la noche regresará, y luego vendrán muchas más. Todo tiene un precio, y al final, y a su debido tiempo, todos ellos pagarán. Todos pagarán. Al terminar, Ana se alejó caminando con ayuda de su bastón, despacio y algo cansada. Las detonaciones retumbaron en medio de la oscura noche, haciendo eco en todo el barrio, creando alarma entre los habitantes del sector, quienes tímidamente fueron abriendo puertas y ventanas, ávidos de saber de dónde provenían los disparos. Otros más atrevidos se lanzaron a la calle para enterarse del porqué de aquel alboroto. Las primeras personas en llegar a la escena se encontraron con un Jordi que agonizaba en medio de un charco de sangre y trataron de prestarle ayuda, pero comprendieron rápidamente que solo trataban de evitar lo inevitable. Cerca de allí, a solo 2 calles, en su casa, Tania, que ya había terminado de poner la mesa con rosas para una romántica cena a la luz de las velas, escuchó los disparos y un frío recorrió su cuerpo desde los pies hasta la cabeza, y su corazón se aceleró como acechado por un mal presentimiento. En la calle se oían gritos, también llanto y los pasos de gente que corría precipitadamente. Tania permaneció inmóvil junto a la mesa, hasta que unos fuertes golpes en la puerta la sacaron de su letargo. Se trataba de una mujer que, con voz entrecortada por el llanto, llamaba desesperadamente a su puerta gritando: Tania, Tania, ven pronto, ven pronto. Súbitamente, un dolor se clavó como un puñal de hielo en el pecho de Tania, y un nudo en su garganta amenazaba con no dejarla respirar. Se dirigió hacia la puerta
y mientras avanzaba despacio y temblorosa, el nombre de su amado Jordi iba y venía en su mente. Y sin darse cuenta, pronto, a pesar del nudo en su garganta, estaba pronunciándolo en susurro. Jordi, Jordi, no, Jordi, no, decía Tania, quien con bastante dificultad logró llegar hasta la puerta y abrió. Frente a ella estaba Sophie, su mejor amiga. Tania hubiese querido saber o entender lo que estaba sucediendo, pero Sophie lloraba amargamente como una niña perdida y no pudo gesticular palabra alguna. Tan solo cayó pesadamente sobre sus rodillas, giró lentamente su cabeza y señaló con el dedo índice de su mano derecha en dirección a una multitud que se acumulaba a unas calles de allí. Luego Sophie se cubrió el rostro con ambas manos y lloró aún con más intensidad, como si fuese un zombi. Tania dio un par de pasos hacia el centro de la calle y su mirada fue a parar a la multitud. Fue en ese momento, justo en ese momento, cuando Tania comprendió que la desgracia había tocado a su puerta, sin previo aviso, sin una tarjeta de invitación. Pronto, en sus ojos empezaron a formarse las primeras lágrimas. Y justo ahí, el nudo en su garganta se desató. Y como el rugido de un león herido, el nombre de su amado explotó en el aire. El grito que se escapó de su garganta fue tan ensordecedor que incluso retumbó aún más fuerte que los mismos disparos. Fue un grito que hizo que se helara la sangre de todos los que lo escucharon. Un grito que anunciaba la tragedia que ya se había gestado. Fue tan fuerte que Tania sintió que algo en su interior se desgarraba, y casi al instante su boca se llenó de sangre que provenía al parecer de su garganta. Pero eso no era importante en ese momento, así que solo escupió una gran cantidad de saliva rojiza y luego, por inercia, con la velocidad de un atleta, Tania corrió hacia la multitud que poco a poco se agrupaba en un sector de la calle, en donde ya algunas mujeres lloraban, pidiendo la presencia de una ambulancia, mientras que otros trataban de llamar a la policía. Tania corrió tan rápido como pudo. Sin embargo, aquellos pocos metros se convirtieron en kilómetros para ella, en su desespero por llegar hasta la multitud. Mientras tanto, Jordi permanecía tirado en medio de la calle, pero aún podía percibir cómo sus últimas gotas de sangre se derramaban sobre la calle. Escuchaba voces a su alrededor, como ecos ensordecedores. «No lo mataron», escuchó decir a un hombre con indignación. «Malditos cobardes, ¿cómo pudieron hacer esto?», gimió una mujer con voz entrecortada. «Pobre Tania y la criatura que lleva en el vientre», se lamentó alguien más entre la multitud. De repente las voces eran tantas que Jordi no pudo entender lo que decían y decidió enfocar su esfuerzo en liberar una batalla campal, aferrándose a la vida. Pensaba en Tania, su amada, y el hijo que pronto nacería, que sería de ellos,
primera vez experimentaba mi Tania. Y en un esfuerzo titánico, estiró la mano como queriendo alcanzarla, pero su mano cayó pesadamente sobre el suelo y su puño se abrió, dejando al descubierto un pequeño y brillante objeto. Esa noche, ni siquiera los hombres más fuertes pudieron contener las lágrimas al comprender que ese último esfuerzo de Jordi no había sido con la intención de tocar a su amada, sino que estiró su mano con la intención de entregarle un humilde pero hermoso anillo de compromiso que llevaba en su mano ensangrentada y que había adquirido esa misma tarde después de salir de su trabajo, con parte del dinero que desde tiempo atrás venía ahorrando con mucho sacrificio. Fue como si hubiera guardado su último aliento de vida para verla por última vez y entregarle aquel anillo como prueba de su eterno amor. Entonces,
abalanzándose sobre el cuerpo ya sin vida de su amado Jordi. Tania tomó el anillo al tiempo que lo abrazaba con fuerza descomunal, como si intentara impedir que se marchara. Las lágrimas de cristal emanaban como un manantial desde sus ojos, y mientras le acariciaba el rostro ya pálido, le decía como si aún pudiera escucharla. Sí, sí, acepto. Quédate junto a mí. Quédate, mi amor. Sus conmovedores gritos de dolor desgarraban las almas de los presentes, algunos de los cuales lloraban de dolor y tristeza, y otros de rabia e impotencia, porque no podían dar crédito a la dramática escena que se presentaba ante ellos. El amor de Jordi y Tania, un amor tan hermoso como el cielo y sus estrellas, acababa trágicamente aquella noche en las manos de dos delincuentes que luego de cometer su crimen huyeron cual cobardes amparados por el manto de la oscuridad, sin dejar rastro alguno o una pista que ayudara a comprender el porqué de su infame conducta. Los periodistas que horas más tarde llegaron al lugar del asesinato para cubrir la noticia conocieron de primera mano la historia de Jordi y Tania y de su idílico amor, y pronto llevaron la noticia a cada hogar colombiano, contando con lujo de detalles su trágico final. Incluso aquel último gesto de Jordi antes de morir, lo cual hizo estremecer a todo el país y de paso llevó a que las autoridades se comprometieran a darle cacería a los asesinos. El día del funeral, el barrio se quedó vacío. Todos, sin excepción, acompañaron a Tania hasta el cementerio, aprovechando de paso para despedirse de Jordi. El dolor y la tristeza estaban dibujados en el rostro de hombres, mujeres y niños, cuyas lágrimas poco a poco empezaron a mezclarse con las lágrimas del cielo que caían en forma de gotas frías de una repentina llovizna que se fue haciendo cada vez más y más fuerte y que terminó por ahuyentar a todos los que acompañaban el féretro a su última morada. Al final, en aquel cementerio ubicado al sur de la capital, solo se observaba una mujer vestida de negro que de rodillas permanecía inamovible junto a una tumba bajo la inclemente lluvia, con su mirada perdida en el infinito, como si en él buscara una respuesta a su desdicha o una señal de esperanza para su incierto futuro. Tania de repente lloró con más intensidad al comprender, por fin, que sin proponérselo, Jordi se había despedido de ella días atrás, cuando junto al árbol de eucalipto esculpió aquel corazón, símbolo de su amor, y a sus oídos llegó el recuerdo de la canción que su amado le había compuesto, y la escuchó de una manera tan clara que parecía que el mismo Jordi se la estaba cantando desde el cielo. Su gran amiga Sophie se acercó y se acurrucó junto a ella. Posó la mano derecha sobre el hombro de Tania, con la intención de invitarla a abandonar el cementerio. Pero una mirada de Tania le bastó para entender que su amiga necesitaba algo de soledad. Así que solo tomó la mano de Tania y dijo: más que mi amiga, eres mi hermana. Y hoy, más que nunca, debes saber que puedes contar conmigo siempre. Luego besó la frente de su amiga y se alejó. También ella estaba empapada. La tarde empezaba a tomarse muy fría, más fría de lo yo acostumbrado en la capital del país.
Y escuchando aquella triste canción, Tania se quedó dentro del camposanto hasta poco antes de que el sol se ocultara. Luego salió de allí y caminó por las calles, sin dejar de llorar. No quería llegar al barrio, ni ir a ningún lugar. Quería estar sola, esconderse de aquellas personas que con su lástima hacían más dolorosa su pérdida. Por eso, hasta bien tarde de la noche, deambuló como un alma en pena, sin rumbo, dejando pasar el tiempo. Finalmente, cuando llegó al barrio, las calles estaban desoladas, así que se dirigió a su casa sin más testigos que su amiga Sophie, quien desde la ventana de su cuarto, en el segundo piso de una bonita casa ubicada en la misma calle, a unos 50 metros diagonal a la de Tania, la vio llegar y, sintiendo un poco de alivio, corrió la cortina con la mano derecha y regresó a la cama. Desde aquella trágica noche, nada volvió a ser igual en el barrio. La tristeza se apoderó de cada casa y de cada calle, y de paso de todos sus habitantes. El amor ya no perseguía la felicidad a través del bosque. Los árboles ya no jugaban a esconder a los enamorados. Ya nadie podía ver desde la ventana las idílicas escenas de aquella fantástica novela de amor. Y poco tiempo después, algunos vecinos abandonaron sus casas, quizás por miedo a correr la misma suerte de Jordi, o algo peor. De los asesinos muy poco se supo, y a pesar de las investigaciones, la información que recibió en su momento la policía fue muy escasa. 15 días después de la muerte de Jordi, un grupo de jóvenes salió de Bogotá en un vehículo 4x4 a pasar el fin de semana en una localidad vecina. En el auto viajaban un joven de piel morena, quien conducía el vehículo. Lo acompañaba su novia, una hermosa chica de piel trigueña y cabello rizado. Atrás, 2 hombres más, acompañados de sus novias, cantaban alegremente las canciones de la radio. Eran alrededor de las 11 de la noche, y al lado y lado de la carretera, los árboles se erguían envueltos en la oscuridad de la noche, creando un paraje por momentos solitario, iluminado únicamente por las potentes luces de los autos. Estaban a solo unos cuantos kilómetros de llegar al pequeño poblado llamado Sopó, cuando se vieron obligados a frenar bruscamente el vehículo en que viajaban, ya que 2 enormes perros se atravesaron en la vía. La camioneta 4x4 se detuvo en mitad de la carretera, a pocos metros de los 2 animales. Desde el interior del auto, gracias a la luz de los faroles del carro, el conductor y sus acompañantes, con los ojos desorbitados, miraron cómo aquellos enormes perros cruzaban lentamente la carretera, y antes de desaparecer en medio de los árboles y la oscuridad, los 2 perros, uno de color negro y el otro de color blanco, se detuvieron en medio de la carretera, y ambos, con los ojos rojos como llamas de fuego, miraron hacia el auto y a sus ocupantes. El perro blanco tenía el hocico ensangrentado y les gruñó al tiempo que les mostraba los filosos colmillos por los cuales aún escurría sangre. Luego los 2 animales desaparecieron entre la maleza. Por unos segundos los ocupantes de la camioneta se quedaron atónitos, hasta que de repente una mano ensangrentada se posó violentamente sobre el vidrio de la ventana del acompañante del conductor, y la mujer que viajaba en ese lado del vehículo dejó escapar un grito ensordecedor cuando su mirada se estrelló con un horripilante y desfigurado rostro bañado en sangre. Un ojo le colgaba fuera de su órbita, y al menos la mitad de la piel del rostro le había sido arrancada, dejando al descubierto parte de las encías y los dientes. Fue todo lo que pudo ver la aterrorizada chica antes de mirar a su novio y gritar:
Casi al mismo tiempo, los que viajaban en la parte de atrás del auto también le pidieron a gritos al conductor que acelerara y los sacara de aquel lugar. En milésimas de segundo, las llantas del auto chillaron al lamer el asfalto y la camioneta salió a gran velocidad, alejándose de aquel terrorífico ser. Pocos minutos después, la camioneta se detuvo frente a la estación de policía de la localidad de Sopó, y allí sus ocupantes descendieron muy deprisa e ingresaron a la estación para narrarle a la policía lo sucedido. De inmediato una patrulla se dirigió al lugar. Los policías no tuvieron que esforzarse en buscar, ya que sobre la carretera había rastros de sangre que rápidamente los condujo a un costado de la carretera, donde efectivamente hallaron el cadáver de un hombre. Los oficiales usaron sus linternas para observar la escena y se encontraron con algo realmente perturbador. El hombre no tenía su brazo derecho. Al parecer se lo habían arrancado de un mordisco. Tenía la ropa rasgada, lo que evidenciaba una lucha brutal. La piel del abdomen había sido desgarrada y sus vísceras estaban expuestas. Grandes trozos de carne de sus piernas también habían sido arrancados a mordiscos. El cuello también había sido objeto del brutal ataque, y aún la sangre brotaba por las profundas heridas. Horas más tarde, el cadáver fue llevado a medicatura forense, donde meses después se determinó que el hombre murió desangrado debido a múltiples heridas causadas por el ataque de algún animal salvaje. En cuanto a la identidad, la policía logró establecer que se trataba de Juan Manuel Domínguez, un indigente del sur de la capital, conocido con el alias de Ñeco, quien vivía en un improvisado rancho de latas y cartón ubicado a muy corta distancia de donde fue encontrado muerto. A pesar de que Ñeco también era un habitante del barrio, la policía no encontró ninguna relación entre su muerte y la de Jordi. Además, a Jordi finalmente no le robaron nada. Todas sus pertenencias fueron halladas junto a su cuerpo, por lo que se descartó que se tratase de un robo y se empezó a manejar la hipótesis de una venganza o un crimen pasional. Esto último basándose en la cantidad de disparos que recibió Jordi, 8 en total. Sin embargo, el informe policial hablaba de un trabajo hecho por profesionales, ya que así lo sugería la misma escena del crimen. Solo Ana, una anciana a quien muchos años atrás se le consideraba la mujer más hermosa del barrio, se convirtió en la única testigo del crimen, ya que se había asomado a su ventana en el momento en que Jordi era asesinado, y fue ella quien le dijo a la policía que el hombre que había disparado contra Jordi era alto, de raza negra, con textura gruesa y de buen vestir. Agregó también que le faltaba una oreja. Al otro no pudo verlo bien debido a que siempre estuvo protegido por un gran arbusto que solo le permitió ver una vaga y confusa figura. Sin embargo, la información que brindó la mujer, aunque fue muy poca, le permitió a la policía elaborar un retrato hablado de uno de los sospechosos, lo cual varios meses después lo llevó a realizar algunos operativos en diferentes puntos de la ciudad que concluyeron con el arresto de un individuo de piel negra que guardaba cierto parecido con la descripción dada por la mujer. No obstante, todo fue inútil, porque días después del arresto del sospechoso, cuando la policía regresó a buscarla para que hiciera un reconocimiento de este, resultó que la mujer ya no vivía en aquella casa, y fue una vecina de esta quien habló con los policías para informarles que Ana, poco después del crimen, había enloquecido repentinamente y deambulaba por las calles en compañía de 2 enormes perros. También les dijo que poco antes de enloquecer totalmente, la misma Ana, en medio de su locura, le había contado una fantasiosa historia en la que aseguraba que había recibido la visita de un ángel y que éste le había ordenado vender todo lo de valor que tuviera, incluyendo su casa, y que aquel ser celestial le había entregado también un libro sagrado
y 7 llaves de oro que debía guardar en un lugar secreto junto con el dinero, porque vendrían tiempos difíciles, y que debía cuidar al guardián hasta la llegada de la sombra, el gran guerrero. Y la muy mensa lo vendió todo y enloqueció por completo, terminó diciendo la mujer mientras echaba una gran carcajada. Los policías, sorprendidos por la situación, se miraron uno al otro, incrédulos ante aquel relato. Luego se despidieron de aquella mujer que aún no dejaba de reírse y se dieron a la tarea de buscar a Ana para constatar lo dicho por la mujer, saber si realmente había enloquecido, lo cual no les tomó mucho tiempo, ya que después de haber recorrido varias calles del humilde barrio, los mismos vecinos a los que les preguntaban por el paradero de Ana se encargaron de señalarle a los uniformados una mujer de aspecto sucio, uñas largas, cabello desordenado y ropas haraposas, que caminaba acompañada de 2 perros enormes por una de las aceras, con la ayuda de una rama seca que hacía las veces de un improvisado bastón. La mujer llevaba sobre su espalda un bulto lleno de Dios sabe qué cosas, y se detuvo en la esquina para hurgar en la basura. De su cuello colgaba una delgada cuerda que tenía atado al final un pequeño trozo de madera, sobre el cual, por instinto, la mujer llevó su mano derecha como si representara para ella un gran valor. Esto cuando uno de los policías se acercó queriendo hacer un breve interrogatorio con el fin de constatar su identidad. Pero la mujer reaccionó bruscamente armando un gran alboroto. «Atrás, atrás, retrocedan. Jamás lograrán detenerlo. Él ha sido elegido, y cuando venga, todos ustedes tendrán que seguirlo», gritó la mujer como poseída, mientras agitaba peligrosamente su improvisado bastón. Los 2 perros de inmediato se pusieron delante de ella. El pelo sobre el lomo se les erizó, y sin ningún reparo le enseñaron a los uniformados los filosos colmillos. Incluso, por unos segundos, uno de los oficiales creyó ver que uno de los perros, el de color blanco, que estaba a la izquierda de él, tenía los ojos rojos como llamas de fuego. Pero luego de parpadear un par de veces, los ojos del animal estaban normales. La expresión en el rostro de la anciana, sus ojos desorbitados y al mismo tiempo endemoniados, no dejaban duda alguna de su locura. Sin embargo, el policía intentó hablarle, pero Ana lo interrumpió con una carcajada casi diabólica, diciéndole: «Tú no lo sabes, yo sí lo sé, porque el ángel me lo dijo. Desde muchos lugares del mundo vendrán grandes guerreros para vestirse con armaduras forjadas por los mismos ángeles del cielo, y acompañarán al guardián en su larga travesía. Sus corazones valientes nunca han conocido el miedo y nunca lo conocerán. Serán llamados los guerreros del alba, y una sombra los seguirá». Así concluyó Ana, y antes de que los policías pudieran hacer algo, Ana tomó velozmente su bulto y emprendió la huida por entre las callecitas más angostas del barrio, seguida por los perros mientras se carcajeaba y gritaba: «Escrito está en la profecía del guardián. Escrito está. La voz de la mujer se fue haciendo menos perceptible a medida que se alejaba, hasta ya no escucharse más, mientras los 3 uniformados se miraban uno al otro desconcertados por completo. Ante estos hechos, la posibilidad de identificar al posible asesino y esclarecer el crimen se esfumó, y pocos meses después, la policía cerró el caso sin que se hallara ningún rastro que los llevara a encontrar a los responsables de dar muerte a Jordi. Por su parte, Tania continuó con la poca vida que la tragedia le había dejado, pero desde aquella noche se aisló de la gente. Optó por una vida solitaria. Nunca más volvió a hablar. Siempre se dirigía a las personas a través de un lenguaje de señas que en un comienzo era difícil de entender,
pero que pronto aprendió a manejar muy bien. La gente nunca dejó de extrañar las tardes en que jugaba con su amado Jordi bajo los árboles de eucalipto, y su sonrisa que les contagiaba de esperanza y de alegría, porque también su sonrisa se borró de su rostro, y en su lugar se dibujó la más profunda de todas las tristezas. Aún así, para Tania la vida tenía que continuar. Había un hijo en camino por el cual luchar. Jordi ya no estaba, así que debía enfrentarse sola a la vida y sacar a su hijo adelante. Pero el destino cruel y despiadado nuevamente se ensañó con la pobre y desdichada viuda, y durante los días siguientes las cosas se complicaron para ella, ya que la empresa en que trabajaba a medio tiempo cerró sus puertas por problemas financieros, y Tania se quedó sin trabajo y sin los medios para lidiar con todos los asuntos que acarreaba un embarazo. Más pronto de lo esperado, los alimentos empezaron a escasear en casa de Tania, hasta agotarse por completo. Y debido a su estado, a Tania le era imposible lograr un trabajo que le permitiera hacerle frente a su difícil situación. Tanto así que pasó muy poco tiempo para que el hambre pudiera verse reflejada en su pálido rostro, y en las noches la falta de alimentos le provocaba retorcijones en el estómago. Entonces, una noche, mientras era agobiada por el hambre, que incluso ya la hacía desvariar, en su cama, Tania tomó una terrible decisión. Visitaría en la mañana a un médico amigo en el cual tenía una gran confianza y le pediría ayuda para abortar. Era la única manera de poder encontrar un trabajo, o de igual manera ella y el bebé que llevaba en su vientre iban a morir de hambre. Esa noche Tania imploró al cielo por ayuda y lloró hasta quedarse sin lágrimas, y no durmió pensando en su desgracia y recordando los tiempos en que ella y Jordi eran inmensamente felices. Los primeros rayos de luz de la mañana la sorprendieron sumergida en sus más profundos pensamientos, por lo que aprovechó y muy temprano se levantó, tomó una ducha y se preparó para salir. La idea de la noche anterior aún estaba clara en su mente y de su decisión no había cambiado. Parada frente a un pequeño espejo, maquilló lo mejor posible el hambre que se dibujaba en su rostro. Tomó su bolso y se dirigió hacia la puerta. Pero antes de llegar a ella, un pequeño paquete que estaba atado con una cinta azul y que al parecer alguien había lanzado por debajo de su puerta, llamó su atención. Sorprendida por el extraño hallazgo, Tania se agachó lentamente para recogerlo. Deshizo el nudo de la cinta y casi se desvanece al ver que el paquete contenía una suma considerable de dinero. Billetes que habían sido enrollados meticulosamente en un pequeño trozo de papel y atados con aquella cinta de color azul. En medio de un total desconcierto, Tania regresó lentamente sobre sus pasos hasta toparse con un viejo banco de madera sobre el cual se dejó caer. Y aún sin salir completamente de su asombro, Tania se percató de que el papel en que habían sido enrollados los billetes no estaba en blanco, sino que en él había un mensaje que decía: solo quien pierde la fe, ve perdida la esperanza, porque la luz de la esperanza solo se puede ver en medio de la tempestad, cuando arrecia la tormenta y todo parece haber llegado a su final. Solo entonces la fe te permitirá verla brillando como una luz en medio de la oscuridad. Sin detenerse a pensar en nada, Tania corrió hacia su cuarto. Allí tomó de la repisa el pequeño portarretratos con la foto de su amado Jordi y junto a la cama se dejó caer pesadamente sobre sus rodillas y llorando lo abrazó contra su pecho, convencida de que aquella era una clara señal de que su Jordi
no la había abandonado, sino que aún la cuidaba desde el cielo. Desde aquel día, los pequeños y misteriosos paquetes con dinero siempre aparecían ocasionalmente en el interior de la casa, muchas veces justo en los momentos en que Tania más lo necesitaba. En repetidas ocasiones se quedó despierta con la intención de ver algún día ver a su amado Jordi cuando bajara del deshielo a dejar el paquete con dinero. Pero era vencida por el sueño y al despertar se sentía muy frustrada al encontrar el dinero y darse cuenta que no había podido ver a su amado. Así, entre una adversidad y otra, entre la ironía de haber perdido una vida y llevar otra en su vientre, transcurrió el tiempo, hasta que meses después, Tania dio a luz a su hijo, y sin importar la alegría que un evento así puede significar para una mujer, ni siquiera en esa ocasión pronunció palabra alguna, ni se le vio sonreír. Y cuando con señas su amiga Sophie le preguntó cómo se llamaría su hijo, ella no habló, pero fiel a los deseos de Jordi, tomó un papel y un lápiz que estaban al lado derecho de la cama. Ella escribió: su nombre será Toby.